Señor y amén. Osvaldo, ¿me ayudas con la lectura de la palabra? Si vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21 al 30, y dice la palabra del Señor así. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era de noche. Bueno, decía al inicio de la transmisión que estamos en el descuento, ya nos faltan 26 días para pisar nuestra hermosa tierra de gracia, Venezuela. El Señor nos está haciendo un regalo para ir a visitar nuestra familia, sobre todo él a ver su familia de sangre y ambos a ver nuestra familia de sangre, nuestros hijos del alma que tenemos allá, que bueno, tenemos tanto tiempo sin poder compartir de manera personal con ellos. Estamos de verdad con un susto en el estómago y un gozo en el corazón, sabiendo que pronto estaremos con nuestros hermanos en la fe para compartir todo lo que el Señor ha hecho en esta tierra. Ha sido una década de milagros, de aprendizaje. Ha sido una década, se dice fácil, pero fácil no es. Una década de aprendizaje, una década donde hemos visto a Dios obrar y lo seguimos viendo obrar en favor nuestro. La verdad que cada vez que el Señor necesitamos de su apoyo, de su socorro, Él está ahí para nosotros. Él es tan bello, es un Dios tan personal, que uno que sabe, que lo predica, cuando lo ve actuar dice: wow, pero es que de verdad te pasa, Señor. Tú, como lo dice la palabra, hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o esperamos. Bueno, quiero compartir hoy una clase, la clase número 9 del diplomado Perfectos en Unidad. ¿Por qué estoy compartiendo esta clase? Bueno, porque los diplomados siguen activos. Cualquiera que quiera iniciar uno de ellos están disponibles. Y la finalidad de estos diplomados es que cada hermano, cada persona, cada creyente tome las herramientas. Oseas 4 dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Cuando una persona no sabe, pues no sabe. Así de sencillo. Y el desconocimiento de la palabra, de estas herramientas, hace que uno actúe mal o que no sepa cómo comportarse, que le cueste más para tener la victoria, que no dé los pasos adecuados para ver a Dios obrar. Sin embargo, todo este conocimiento te da las herramientas, las estrategias para que puedas salir de cualquier atolladero más rápido y en victoria. La clase se llama El último llamado del amor. Y para iniciar diré lo siguiente: el corazón es una puerta que tiene el picaporte por dentro, de modo que solo por dentro se puede abrir. Osvaldo estaba leyendo acerca de la traición de Judas. Y cuando nosotros lo leemos en la NTV, dice: no les digo esta cosa a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura, que dice:
el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy. Así que Cristo está, en este pasaje se está narrando cómo comienza la traición de Judas o cómo se activa ese espíritu en él, que ya venía, ese espíritu venía, y ese es el problema de la gente que tienen descontento. Porque cuando uno tiene descontento, uno debe de hablarlo para ver si el otro corrige, para ver si las cosas se aparejan. Él, cuando le comenzó a seguir a Jesús, él pensaba que Jesús se iba a convertir en el rey de los judíos. Y como él era el tesorero, él dijo, bueno, como decimos los venezolanos en buen coloquial, coroné, porque él va a ser el rey, yo voy a ser su mano derecha, así que voy a lograr hacer muchas cosas. Sí. Pero cuando él comienza a escuchar hablar del amor, del perdón, de que tienes que cambiar, de que tienes que amar a tus enemigos, de que, ¿qué? O sea, ¿y qué es lo que le pasa a este tipo? Entonces, él comenzó a decepcionarse de lo que realmente Cristo estaba haciendo, porque él aspiraba que fuera un político del momento que viniera a hacer una transformación natural y física, que era lo que necesitaba el pueblo de Israel para el momento, ya que estaban subyugados bajo el poderío romano. Ahora, Cristo, ¿verdad? Por su parte, lo que venía era a enseñarnos que él no venía a ser un reino natural, sino espiritual, y de hecho asentó las bases, y ese reino está presente, el reino de Dios aquí en la tierra, pero no desplazando nada, sino gobernando y desplazando las tinieblas, pero no como ellos pensaban que iba a acontecer. Ahora, a mí me llama la atención porque cuando uno ve esta lectura, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, cuando él anuncia la traición de Judas, dice que Jesús se conmovió en espíritu. Por lo general, cuando uno va a anunciar la traición de alguien, ¿verdad? En estos días me hicieron una jugada por ahí bien desagradable. Y cuando uno va a anunciar la traición de algo, la deslealtad de alguien, uno se prepara para emitir un tono de voz de modo que los oyentes sepan que uno está desagradado, que lo que hicieron dolió, que lo que hicieron, aunque se esperaba, había posibilidades, porque uno veía a la persona así, tú sabes, media rara, pero uno estaba esperando que quizás cambiara de forma de pensar. Sí. Así que él, por el contrario, dice que se conmovió en espíritu. Y no dijo, yo sabía que este diablo me iba a vender. Yo sabía que este endemoniado, forrado en cuero de gente, un día se iba a levantar contra mí y me iba a echar una tremenda lavativa. No, dice que él se conmovió. Ahora, cuando una persona se conmueve, es porque siente un dolor muy grande, en el cual se le remueven las entrañas, siente una tristeza tan grande que la alegría se va de los ojos y de los labios. Jesús también ve el dolor del que cae, viendo lo difícil que se le hace la restauración. Mire, a Cristo no le dolió tanto la traición. ¿Sabe qué le dolió? Que iba a perder a uno de los 12. Sí. Y habrá quien diga, no, pastor, así cuando él lo escogió, él dijo que él sabía que era diablo. Pero, ¿sabes? Cuando uno se encarga de enseñar a la gente, lo digo como pastora, aunque tú veas una persona totalmente torcida, por ahí está Génesis, sí, que tiene también unas ovejitas que son medio cabra y medio oveja, no se sabe a la final cuál es el ADN que tienen. Y cuando uno abre su corazón a esas personas y tú vas y oras por ellos y vas y le llevas la palabra, tú estás esperando
que en el fondo ellos reconozcan su condición, se arrepientan y generen los cambios. Porque si no fuera esa la finalidad, créame que ningún pastor predicaría. ¿Para qué? Todas las personas que llegan bajo la cobertura de uno, no todos tienen el mismo perfil, pero todos vienen con una necesidad inmensa de generar cambios en su vida, vienen con muchas imperfecciones, como nosotros también tenemos imperfecciones, ¿verdad? Pero vienen con tanto desconocimiento de la palabra y vienen con tanta iniquidad y rasgos de maldad y rebelión y tantas cosas que uno dice a veces, cónchale, Señor, pero ¿será que sí lo va a lograr? ¿Será que no lo va a lograr? Y uno hace su mejor esfuerzo por ayudarlo, por ser oportuno, por aconsejarlos, esperando que generen los cambios. Cristo no fue la excepción, aunque él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él no fue que dijo, ay, esto no me lo esperaba. No, él sabía. Pero lo que le dolió realmente, lo que conmovió sus entrañas, era saber que este hombre se iba a ir a una condenación eterna siendo apóstol, siendo un discípulo de Jesucristo que le había seguido y había aplaudido los mensajes y había salido a predicar, y esto siempre me golpea mi entendimiento, mi espíritu. Yo me pregunto, ¿cuántas personas estarán ahora mismo salvas en el cielo porque Judas Iscariote le predicó? Porque Judas Iscariote le testificó de Jesucristo de que era el Mesías y que este hombre se haya perdido. Y lo peor es que se fue al infierno siendo apóstol. En ningún momento Cristo le quitó el rango, ni bueno, porque me fallaste, te voy a quitar todo el conocimiento. No, él se fue completico, con conocimiento, con toda esa trayectoria, pero lamentablemente no generar los cambios es lo que lo llevó a una condenación. Y esto tiene que gritarnos a nosotros que tengamos cuidado. Porque la gente se siente cómoda. No, yo tengo ya 20, 30, 40, 50 años en el Señor. No, yo soy una persona con mucho conocimiento. No, yo he visto a Jesús obrar. ¿Y usted cree que usted y yo habremos visto más obrar a Jesús que lo vio Judas? ¿Ah? ¿Usted cree que usted y yo hemos conocido al Señor de una manera personal más profunda que Judas, que estaba siempre a su lado? La sangre de Cristo tiene poder. Que el Señor nos socorra, que el Señor nos ayude, y como dice Cristo en Lucas 21:36, que nos ayude a ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie cuando Él venga a buscarnos. Bueno, Jesucristo dice que uno de ellos lo va a entregar. Los discípulos se miraban unos al otro pensando de quién se trataba. Ahora, vamos a hablar un poco de la Santa Cena. Las mesas en ese tiempo no eran como las de ahora, sino que eran algo parecido a la herradura que se le pone a un caballo en los pies, ¿verdad? Era una mesa de entre 40 a 50 centímetros del suelo. Era un muro de piedra que tenía una única esquina en 90 grados. Semejante a los cascos, vuelvo sobre mis pasos, que se le ponen a los caballos. Para el momento, cuando se sentaban sobre un cojín. El brazo izquierdo lo ponían sobre la mesa para apoyarse, para descansar su cuerpo, y con la mano derecha alcanzaban los alimentos. El anfitrión, en este caso Jesucristo, se sentaba en la única curva que tenía la mesa, y el invitado de honor se sentaba a su izquierda. ¿Y a que no sabe quién estaba ahí sentado al lado de él? Judas Iscariote. Así que le dio el privilegio de ser el tesorero, le dio el privilegio de ser uno de sus discípulos, le dio el grado de honor de ser un apóstol, le dio el lugar de honor en la cena y le dio el primer bocado. Cuando usted tiene unos invitados en su casa, ¿a quién usted le sirve de primero? A la persona a la que usted quiere honrar más.
y a él le da el primer bocado. Ahora, Jesús escogió a Judas como tesorero, dándole un lugar de honor, dándole la oportunidad de reflexión. Y esto me trae a memoria lo que Dios me habló de Caín, que Dios le puso una señal para que nadie lo matara y le da una sentencia que él iba a trabajar y a trabajar y a trabajar y no iba a la tierra a darle el resultado que él esperaba, para ver si en este proceso de estrechez, en este proceso de escasez, en este proceso donde él no iba a ver un fluir de bendición como estaba acostumbrado, reflexionaba, se arrepentía. Pero ¿sabe qué? En Caín no funcionó. Pero voy más allá. En Judas tampoco funcionó. Que la sangre de Cristo nos limpie y nos conceda que en nosotros sí funcione toda esa misericordia, todo ese grado de honor al cual Dios nos lleva, porque nosotros siempre creemos, y lo digo de manera personal, nosotros pensamos que llegamos lejos porque somos personas inteligentes, porque somos personas que no la sabemos toda más una. Pero realmente lo único que nos da la victoria cada día es que nosotros estemos inclinados ante Él, reconociendo que es Él el que nos promueve, reconociendo que es Él el que está con nosotros, reconociendo que es Él el que nos da la sabiduría. ¿Ok? Ahora, cuando Él dice, uno de ustedes me va a entregar, Pedro le hace señas a Juan que le pregunte quién es. Pero él no atendió, Cristo le dice, bueno, el que yo le dé el pan en la boca, ese es. Pero ellos no entendieron, ¿será que le estaba dando una orden a Judas de ir a comprar algo, de sacar de la bolsa, porque él era el que cargaba el dinero para ayudarlos por él? No, ellos no entendieron. Y menos mal que no entendieron, mi hermano. Porque si Pedro, que era una persona tan controlada en su carácter, un tipo que no era colérico ni era volado, si él se entera que Judas va a entregar a Jesús, imagínese si al soldado que fue a detener a Jesús le tiró con la espada y le mochó la oreja. Bueno, hubiesen hecho una parrilla de Judas ahí. Aquello hubiese terminado en un caos, hubiesen matado a Judas por traidor. Pero me llama la atención que Judas no atendió el último llamado del amor, sino que después de haber comido el pan que simbolizaba la palabra de Dios, el llamado de amor para que reaccionara de su condición, porque no tenía que ser él quien lo entregara, podía haber sido otro, si él se arrepentía. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay quienes dicen que Judas no tenía salvación, que ya Cristo lo escogió para que lo entregara y todo eso, y ya él ya había dicho que era el diablo y todo eso. Yo no conozco a Cristo como una persona ridícula, montando un parapeto para hacerle creer a Judas que podía escapar de su condición. Si él le está haciendo un llamado del amor, era porque él podía cambiar su condición y podía cambiar su determinación de ser un traidor. Entonces, Cristo le da todos estos privilegios, le da el primer bocado. Pero cuando recibe ese bocado, valga la redundancia, en su boca, este hombre reacciona contrario a lo que debió ser. El diablo entró en él, porque cuando Dios le hace el llamado a una persona, a la gente, y no quieren atender, Satanás es capaz de convertir la santidad en orgullo, el amor en lujuria, los dones que Dios nos dio en un orgullo personal que desprecia a Dios y a los hermanos. ¿Cuánta gente ha escuchado la palabra de Dios y por haber endurecido sus corazones
el llamado a reconciliarse, el llamado del perdón, el llamado a vivir una vida en santidad, el llamado a abandonar sus pecados para vivir una vida santa, termina en una tragedia como la de Judas. El hombre le están haciendo el llamado del amor, pero él se come el pan y se le metió el diablo. Y aprendí siendo misionera, una vez que escuché acerca de este tema, que él se endemonió porque comió la palabra, pero no la acompañó del vino, que es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y en mi opinión personal, eso piensa Arqueline, eso no lo tiene que pensar los demás, lo pienso yo. Cuando una persona oye la palabra de Dios, pero no busca que esa palabra lo limpie, como lo hace la sangre de Jesucristo. Dijo Jesucristo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Así que la palabra es un espejo donde tú te ves, ¿verdad? Lo dice el libro de Santiago. Y cuando tú lees la palabra, tú dices, oye, ya va, pero aquí donde yo tengo el cable pelado, no, esta también estoy fallando. Y esta también. Y comienza, bueno, Señor, yo soy mentiroso, por poner un ejemplo. Yo soy mentiroso y la palabra de Dios dice, el que habla mentira no se establecerá, no se afirmará el que hace fraude. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer esa palabra en mi vida cuando la oigo? ¡Wow! A mí se me salen mentiras de vez en cuando. Así que cada vez que se le salga una mentira, Señor Dios mío, tu palabra dice que el que habla mentira no se establecerá. Señor, ayúdame, yo tengo que vencer esto que hay en mí. Es algo espontáneo, es una iniquidad que está asentada, arraigada en mi espíritu. Señor, ayúdame. Cuando uno va a decir una mentira, no, ya va, no me mete en problema con Dios. Ese es el trabajo. El trabajo es que usted conozca la palabra para que sepa dónde está fallando y esa palabra la use como una espada, pero una espada para hacer morir lo terrenal en usted, una espada para hacer morir lo carnal en usted, una espada para hacer morir todo aquello que le impide agradar a su Señor. Esa es la finalidad. Cuando la persona oye la palabra, mire, hermano, yo le voy a decir esto que es cruel, pero es una realidad hoy por hoy. Hoy, 21 de junio, Día del Padre, y felicitamos a todos los padres en el mundo entero, menos a los dominicanos, porque ellos lo celebran en julio. Así que felicitaciones, Osvaldo, y felicitaciones a mi hijo y a todos los padres, ¿verdad? Ajá. Hoy, 21 de junio de 2026, le voy a decir una cosa. Hay personas que se inscriben en una universidad a estudiar teología, no para conocer cuál es su problema, no para saber cuáles son sus fallas y corregirlas, sino para tener conocimiento para debatir y justificar lo que hacen mal. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cómo le quedó el ojo? Entonces, hay personas que quieren aprender y mientras más saben, lo que hacen es tomarlos, sacar los textos del contexto y justificarse cuando usted lo confronta, cuando usted lo quiere enseñar, cuando usted lo quiere corregir, te agarran un texto por allá que no tiene nada que ver con el asunto y con eso ellos se respaldan. Esa es una persona que hay en él habitando un espíritu de Judas. Porque los que somos cristianos, los que amamos a Jesús, aprendemos de la palabra para luchar contra nosotros mismos. La gente piensa que la guerra es contra el diablo. No, sí, tenemos una guerra contra Satanás. Eso no está en duda. Pero ¿sabe quién es el peor enemigo suyo? La carne. La palabra de Dios dice, cuídate de la que duerme a tu lado. Y esa que duerme a tu lado, en mi caso no es Osvaldo, sino la carne. La carne, porque la carne es más peligrosa que el diablo y todos sus demonios juntos. Entonces, cuando nosotros tenemos que someter la carne, tenemos que tomar de la palabra de Dios para lograrlo. Ahora, ¿a cuántos
se le hace el llamado de atención por la palabra a dejar el chisme, a dejar la murmuración, a dejar de ser maldicientes. La palabra de Dios dice, bendecid y no maldigáis. Mire, yo puedo dar fe que la gente que es chismosa, que la gente que es amargada, que la gente que vive maldiciendo a los demás son gente que caminan en pobreza extrema. Son gente que siempre andan con sus manos vacías porque lo que hay en su corazón se le exterioriza. ¿Ok? Pero cuando usted trata de corregir su vida, recuerde que no vamos a llegar a ser perfectos hasta que no tengamos ese cuerpo glorificado. Pero si usted está trabajando contra esa naturaleza caída, Dios te da la victoria. Entonces, ¿a cuánto se le hace el llamado de dejar el chisme, de dejar la división, de dejar tantas cosas? Mira, el chisme es una cuestión que destruye vida, la murmuración destruye vida, destruye familia, destruye iglesia, destruye personas de buen testimonio y la gente persiste en ello. Y al final solo les queda un vacío espiritual y económico porque Dios no bendice a la gente destructora. Y la impotencia de no poder recoger lo que han soltado por sus bocas. Ahí le dejo para que usted lo lea. Gálatas 5, 13 al 21, Efesios 5, 1 al 7 y Romanos 1 en adelante. Cuando se nos hace un llamado a vivir en santidad, hay quienes se confían porque saben que tienen un llamado de Dios y creen que pueden tener libertinaje. No, yo soy el apóstol tal, yo soy el pastor tal, yo soy el maestro de la palabra tal. ¿Y qué? ¿Tú vas a chapear a Dios con lo que Él te ha dado? Lo que Él te ha dado es un regalo para usarte como un canal de bendición. Pero eso a Dios no lo asusta, eso a Dios no lo frena, y eso a Dios, o sea, estamos puedo comparar eso con los discípulos que vinieron en Lucas 10:17 y le dijeron a Cristo, ¡wow! Tú sabes que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pues que ya él lo sabía, que era en su nombre, que lo iban a sujetar. Y Cristo les dice, he aquí que yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. No uses la gracia de Dios sobre tu vida para hacerte el grande, para crecer que eres intocable, para creer que eres intocable, sino para rendirte ante Él. Debemos movernos con temor reverentes y no olvidar que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tampoco debemos olvidar que el espíritu inmundo vuelve. Si tienes un llamado y ves que se te manifiestan carnalidades, lucha contra ellas. No dejes que te esclavicen. En el libro de Hebreos nos manda a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para nuestros pies. Para que lo cojo, porque todos cojeamos. Si no coge una pata, coge la otra. Todos cojeamos, pero para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y una de las manifestaciones de que usted está sano es que usted sigue la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Volvamos con Judas. Yo me pregunto, ¿por qué Cristo no divulgó el pecado de Judas? ¿Sabe por qué? Por si quería regresar. Sí. El último llamado del amor. Cuando Él viene y le dice a los tipos, a los que lo venían a arrestar, le dijo, mira, le voy a dar un beso a este tipo. Al que yo le estampe ese beso, ese mismo es. Préndanlo. Y dice que cuando él vino, le dio un abrazo y lo saludó con mucho amor y le dio aquel beso. Cristo le dice las siguientes palabras: amigo, ¿a qué vienes? Sí. El último llamado del amor de Jesús fue: amigo, ¿a qué viene? Y el que le entregaba, dice la palabra en Mateo 26, 47 al 53, que había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Ahora, no se le llama amigo a quien te está traicionando, no se le llama amigo a quien es capaz de entregar todo el honor que se le dio, cambiarlo por una deslealtad y una traición de muerte. Porque no fue
que se fue con la cabulla en la pata, o que hizo un negocio y no lo hizo bien y le hizo un negocio chueco. No, lo estaba entregando a la muerte. Sin embargo, Jesús le dice, amigo, ¿a qué viene? Amigo, esa palabra para Judas le estaba extendiendo la última oportunidad de arrepentimiento. No importa si me estás entregando, aún así yo te estoy extendiendo la mano del perdón, porque no se le dice amigo a un traidor, no se le dice amigo al que es capaz de causarte un dolor tan extravagante como el que él le iba a causar a Cristo en ese mismo momento. Judas inauguró la era de los perdidos en la gracia. El primer apóstol, el primero con un llamado de Dios que se fue al infierno a pesar del gran amor de Cristo. Muchos acusan a los ministerios, a los pastores, a los hermanos de falta de amor, pero nadie puede acusar a Cristo de no haberlo amado. Amigo, ¿a qué vienes? Y Cristo no reveló el pecado de Judas por si decidía regresar, que la puerta quedara abierta. Si usted hace una balanza, ¿quién lo hizo peor? Judas, que solo lo traicionó por 30 monedas de plata, o Pedro, que maldijo, dijo no haberlo conocido y empezó a vociferar palabras horribles para desligarse de Cristo. Pues lo hizo peor Pedro, porque por lo menos Judas se llevó algo de dinero, lo hizo por algo. Pero a ambos el perdón estaba extendido, y el que quiso arrepentirse fue restaurado, y el que no quiso arrepentirse se perdió. Cierro con esto. No va a haber pecado, a menos que sea la blasfemia contra el Espíritu Santo, que impida que Dios te siga amando. Pero eres tú y soy yo los que debemos de comprender la magnitud de ese amor, y que el arrepentirnos es más que suficiente para Dios restaurar. Bendiciones. Osvaldo, una breve oración que se nos fue el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús permite que meditemos sobre ella y que seamos fieles a ti, Señor, de tal manera que ese amor que tú nos das, Señor, permita que nosotros estemos fieles contigo todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que han oído este mensaje, por los que lo han oído en diferido, y corrige en nosotros, Señor, todo aquello que quiera venir en contra de tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los bendecimos. Bendiciones. Hasta una próxima. Feliz del Padre.